días a todos. En esta mañana vamos a presentar la palabra de Dios, pero quiero que pidamos a Dios para que Él nos ayude a poder entender su palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Oramos. Querido Dios, gracias porque nos permites estar en este momento reunidos en este tu día. Vamos a abrir tu palabra, oh Dios, y queremos que tu Santo Espíritu nos enseñe a través de ella. Acompáñanos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este día quiero comentarles sobre un mensaje muy importante, así que quiero que pongamos mucha atención. Es sobre Pedro y Cornelio, dos personajes que podríamos decir dos personas muy diferentes. En ese tiempo era que los judíos no se llevaban con los gentiles, o sea, era totalmente separado. Así que por lo tanto estos dos personajes no podían reunirse, pero en esta mañana vamos a ver qué pasó y podría contarles la historia, pero esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 10. Yo voy a leer unos versículos, voy a ir leyendo textos para decirte, explicarles qué cosas es que Dios quiere o cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dice el capítulo 10 de Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que es aproximadamente las 3 de la tarde, a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y temeroso, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Después que el ángel se fue, Cornelio estaba atemorizado. Llamó a 2 de sus criados y a un soldado devoto que le asistía a él, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo lo que había pasado con el ángel. Así que él recibe esta visión. El ángel le dice: manda a Jope hombres a donde está un mentado Simón, que lleva por sobrenombre Pedro. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos sobre este personaje, Pedro, el cual era ahora pescador de hombres? Este hombre está en Jope, junto al mar, le dice el ángel a Cornelio. Así que de una vez el ángel desaparece, Cornelio manda a buscar 2 soldados de los que estaban allí y entonces los envía a traer a ese llamado Pedro, que posa junto al mar. Así que, ¿qué pasó? Dice, sigue diciendo la Biblia, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que son más o menos al mediodía, las 12 del día. A la hora sexta subió Pedro a la azotea para orar, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, le vino un mareo, le dio un desmayo. Así que Pedro, porque le dio mucha hambre, se mareó y estaba orando, pero pasó todo esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia en el versículo 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual
había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, de todos los animales. Y le vino una voz diciendo: Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo por 3 veces. Ahora déjame decirte, esta historia para mucha gente cree que son animales. Y por esa razón, hoy en día muchas veces tú no comes esto. Así que hoy quiero explicarte a través de la Biblia que esta historia, este mensaje no se refiere a animales. Yo voy a seguir leyendo para darte a conocer realmente qué es lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios para las personas y por qué Él presenta este mensaje. Ahora, Cornelio recibe al ángel, de la voz del ángel, una orden: manda a buscar a un tal Simón que lleva por sobrenombre Pedro. Pedro está en Jope y entonces allí dice la Biblia que él tiene mucha hambre. Ahora, yo pregunto, cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres comer cualquier cosa. No te importa qué tú quieres comer. Nosotros queremos comer. Tengo hambre, yo voy a comer cualquier cosa, un pan, un pescado, una carne, lo que venga, porque tengo hambre. Pedro tenía mucha hambre. Pero voy a explicarte cuál es la razón por la cual Dios le presenta esta situación. En este momento dice que él vio por 3 veces, hizo esto, pero él dijo no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Pedro rehusó no comer, pero déjame seguirte leyendo para que vayas entendiendo qué es lo que pasó sobre esta historia. Dice el versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Rehusó comer de esos animales supuestamente que la Biblia está hablando. Pero déjame decirte que dice que entonces el lienzo volvió a recogerse en el cielo. Se hizo por 3 veces y se quitó. Mientras Pedro estaba pensando en qué sería la visión, dice el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Aquí vive Pedro? Nos dijeron que aquí posa un tal llamado Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he mandado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy al que ustedes buscan. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me buscan aquí? ¿Cuál es la causa? Dijo Pedro: yo soy él al que ustedes buscan. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo, piadoso, temeroso de Dios, tuvo una visión. Y le empiezan a contar lo mismo que sucedió con Cornelio allá en Jerusalén. Así que entonces él, oyendo estas palabras de los hombres que le dijeron, él nos dijo que viniéramos porque él recibió las palabras de un ángel y le dijo que tú tenías que ir con nosotros. Así que ellos dijeron que Cornelio los había enviado. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
O sea, al otro día, no se fueron ese mismo día, al otro día ellos salieron para donde Cornelio, con otros hermanos de ahí de Jope. O sea, Pedro no fue solo. Se dirigieron entonces a donde Cornelio estaba. ¿Qué pasó entonces donde Cornelio? ¿Cuál era la gente de allá? Yo podría contarte, pero quiero leer de la palabra de Dios, porque allí es que está el asunto importante. En la palabra de Dios vemos cómo las cosas suceden y cómo la Biblia se explica sola. O sea, no podemos quedarnos allí. Si me quedo ahí, también voy a pensar, Pedro no quiso comer carne. Había de todos los animales, pero no era carne. Y ahorita te voy a decir por qué. Al otro día, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio ya los estaba esperando en su casa. En su casa, dice el texto, había reunido a sus amigos, parientes más íntimos, a todos sus familiares y a mucha gente allí en su casa. Cuando Pedro entró con los que iban con él, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro lo levantó y le dice, levántate, pues yo mismo soy hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían estado allí con él. A todos ya estaban reunidos esperando por Pedro. Y les dijo, vosotros sabéis, escucha bien esto, vosotros sabéis que no es lícito reunirnos los judíos con los gentiles, dice el texto. Vosotros sabéis pues cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero como ustedes. Pero a mí me mostró el Señor, oye bien, que eso es lo que quiero que entiendas acerca del desmayo que le dio y acerca del lienzo que Dios le presentó de todos los animales a Pedro. Le dice aquí, mas a mí me mostró el Señor que a ningún hombre, ¿y eran hombres los del lienzo? No, dice el texto, yo lo leí ahí, dice el texto que era un lienzo donde había reptiles, cuadrúpedos y de toda clase de animales. Pero entonces aquí Pedro, ¿ves que aquí se explica la Biblia sola? Que yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que inventarme nada. La Biblia se explica porque Pedro está diciendo, a mí me mostró el Señor que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, eso me dice a mí que lo que Dios le mostró a Pedro no era realmente animales. Era mostrándole realmente un mensaje para que Pedro entendiera que tenía que ir con los hombres que Cornelio había enviado para que fuese a predicarles la palabra de Dios, para que fuese a darles un mensaje. Así que por lo cual, dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado, dijo Pedro, al ser llamado vine hasta acá sin replicar. O sea, en México decimos nosotros, fui sin rezongar. O sea, me mandaron y no dije nada. Fui sin replicar, dice Pedro. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir aquí? Díganme qué quieren que yo haga. Ya están reunidos aquí todos. ¿Qué quieren que les diga? Les dice Pedro. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Viste? Estaba igual que Pedro. Pedro estaba sin comer, estaba con hambre, y a Cornelio también estaba con hambre, estaba en ayunas, no había comido. Dice Cornelio, yo estaba en ayunas y a la hora 9, como a las 3 de la tarde, estaba orando y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y me dijo, Cornelio, tus oraciones han subido hasta el cielo y Dios se ha acordado delante de ti.
Envía pues a Jope y le dice lo mismo que le había dicho el ángel. Le está contando Cornelio a Pedro. Tú lo puedes leer si tienes Biblia, léalo en tu casa. Allí tranquilo lees el capítulo 10 de Hechos. Y ahí entonces Cornelio le empieza a decir nuevamente las mismas cosas que el ángel le dice a Cornelio. Manda llamar a Jope a un hombre llamado Pedro. Y entonces, al contarle esto Cornelio a Pedro, entonces Pedro entiende que Dios lo que quiere que Pedro haga es darles el mensaje a toda esta gente. Por eso Cornelio, antes que Pedro llegara a su casa, ya Cornelio tenía en su casa a todos sus familiares y a todos los amigos y vecinos y parientes que había por allí, ya los tenía en su casa reunidos. ¿Para qué? Para escuchar un mensaje que Pedro iba a traer de parte de Dios. En esta mañana yo solo quiero compartir este mensaje también, este mensaje de amor, este mensaje que te va a traer a ti un cambio, así como le sucedió a estas personas en ese lugar. En ese entonces no había una conexión, no había una relación de judíos con los gentiles, con aquella gente. Esta gente era separada, esta gente era aparte. Entonces solo los judíos tenían la oportunidad de poder recibir ese mensaje, pero aquellos eran separados. Hoy en día quizá te sientas también de la misma forma, por ahí tú solito, yo no puedo hacer nada, o yo soy malo, yo no puedo estar allí, yo no puedo ir para allá. Déjame decirte que este mensaje es para ti. La Biblia dice que al Cornelio contarle todo eso, entonces Pedro supo que tenía que dar un mensaje en ese lugar. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dice, así que luego de haber enviado por ti, le dice Cornelio, reuní a toda esta gente para que al llegar tú nos expliques el mensaje de Dios, un mensaje que todo este pueblo quiere escuchar. Entonces Pedro entendió y dice el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo. Es lo que fue la lectura bíblica en esta mañana. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No sé quién eres, no sé qué tú haces, no sé cómo ha sido tu vida, pero en esta hora quiero decirte que Dios se agrada de toda persona que le busca, que le teme. No importa de dónde seas, no importa qué es lo que has hecho, cuáles son las cosas que te han dejado en el estado que estás o en los problemas que estás metido. Lo que Dios quiere en esta mañana es que tú simplemente escuches la voz del Espíritu Santo, escuches la voz de Dios que te habla. Y hoy en día yo solamente traigo este mensaje para ti, este mensaje que es para todos nosotros en esta mañana, donde Dios nos habla y a través del Espíritu Santo quiere que nosotros recibamos este mensaje. Entonces Pedro en ese momento empezó a darles la palabra de Dios, empezó a predicar diciendo, vosotros sabéis lo que sucedió en tiempo atrás en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cómo vosotros somos testigos, porque Él apareció en nosotros. Así que vemos cómo el Señor apareció a los discípulos después de resucitar. Entonces Pedro les está diciendo, nosotros somos testigos. Somos testigos de todo esto porque Jesús resucitó, lo crucificaron, murió, resucitó y entonces ahora nosotros somos testigos de todo lo que sucedió. Y ahí podría seguir diciéndote lo que Pedro estuvo diciendo, pero lo puedes seguir leyendo. Yo no quiero alargarme más. Así que Pedro entonces comenzó a decirles a aquella gente, mientras aún hablaba Pedro, dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro,
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Te das cuenta? Cayó sobre todo. Yo no sé si en esta mañana tú estás escuchando. Probablemente el Espíritu Santo va a caer sobre ti. El Espíritu Santo va a tocar tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida? ¿Sabes lo que hizo aquella gente? Cuando Pedro les predicó este mensaje, cuando Pedro les habló, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo esta gente? Dice ahí, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellas personas, aquellos hermanos que acompañaron a Pedro, estaban atónitos, estaban asustados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En otras palabras, ellos no podían creerlo. ¿Cómo es posible? Si eso solamente es para nosotros, los judíos, el mensaje es para nosotros, creían ellos. Entonces ellos estaban admirados porque también para los gentiles había caído el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Dios no hace acepción de personas? Por esa razón, en esta mañana, yo quiero invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. No importa lo que tú hayas sido, no importa lo que estás haciendo, hasta dónde la situación de las cosas que has vivido te han llevado y no sé en qué momento estás en esta hora. Pero Dios solamente quiere transformarte. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú seas diferente. Dios quiere que comiences una nueva etapa de aquí para allá. Estos hombres iniciaron su vida. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con lo que el Espíritu Santo hizo en su vida? Tocó sus corazones. Ellos saltaban de gozo, de alegría y estaban contentos porque habían escuchado la palabra de Dios, que no podían escucharla tiempo atrás porque eran separados. Pero Dios había permitido que Pedro llegara a este lugar. Cornelio reunió a todos, les invitó a todos, así como estamos en esta mañana reunidos, y allí el Espíritu Santo cayó sobre aquellas personas. Y dice que entonces entonces le respondió Pedro y les dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Les hizo la pregunta. Nosotros nos hemos bautizado, nosotros hemos aceptado a Jesús, hemos aceptado el mensaje. ¿Hay alguien aquí, dijo Pedro, que el Espíritu Santo ha caído sobre ustedes? ¿Hay alguien aquí que impide que sea bautizado? ¿Y saben lo que hicieron ellos? Ellos entonces en ese momento, Pedro dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron a Pedro: quédate con nosotros más tiempo para que nos sigas hablando sobre la palabra de Dios, para que nos sigas explicando y podamos comprender. ¿Te das cuenta? Que esto no es carne, no se está refiriendo a carne, y no es que Dios limpió todas las carnes inmundas. Queridos amigos y hermanos, las cosas inmundas siguen siendo inmundas para Dios. Las cosas limpias siguen siendo limpias para Dios. Pero en esta historia que te mostré, no se está refiriendo a carne. No hay ninguna carne involucrada aquí, sino son seres humanos. Porque Pedro mismo explicó la visión que había tenido él allá en la azotea, donde el ángel le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca. Porque él era judío y no se podía revolver con los gentiles. Pero ahí Dios le estaba mostrando y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Eso significa que Dios limpió. La limpieza que Dios hizo es que murió sobre todo el mundo. No sobre judíos, no sobre gentiles, no sobre alguna cosa. O sea, Él murió por todos. Y Dios no hace acepción de personas. Así que, queridos hermanos, amigos que estás mirando, quiero invitarte a través de la palabra de Dios, tú puedas acercarte a Jesús. Dios va a escuchar tus oraciones así como las escuchó las de Cornelio.
Él oraba, era justo, era piadoso. Sus oraciones llegaron hasta el cielo, al igual que las tuyas también pueden llegar hasta el cielo. Hoy en día tú puedes clamar a Dios y Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que tú desde ahora ya no seas la misma persona. Así como Pedro cambió, fue diferente, de un pescador se transformó en un predicador. Hoy en día tú puedes ser diferente, tú puedes también cambiar de lo que tú eres, quizá un drogadicto, un borracho, y dices, yo no puedo dejar el vicio, yo no puedo dejar el cigarro, yo no puedo dejar la cerveza, yo no puedo dejar nada. El Espíritu Santo puede caer sobre ti cuando tú puedas clamar a Dios, y desde en ese momento tú vas a ser diferente. Así que Dios nos ayude a que en esta hora podamos aceptar a Jesús, podamos recibir también el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando tomamos la decisión de cambiar, cuando nosotros decidimos dejar entrar a Jesús en nuestra vida. Aquella gente reunida decidió cambiar, decidió ser diferente, y cuando tomaron esa decisión, dice la Biblia, te lo leí ahí, el Espíritu cayó sobre todos ellos. Entonces Pedro mandó bautizarlos, porque les hizo la pregunta, ¿hay acaso uno que impida el agua? Y todos fueron bautizados en el nombre del Señor. Hoy en día tú también puedes ser bautizado. Hoy en día tú también puedes entregar tu corazón a Jesús para que Él lo cambie, para que Él tome el control de tu vida, y las decisiones que tú tengas ya sean dirigidas por Cristo Jesús. Así que, querido amigo que estás viendo el video, Dios te bendiga y Dios te guarde, y puedas en esta mañana aceptar a Jesús en tu corazón. Nos vemos en el siguiente momento, donde estaremos hablando más mensajes de esperanza, más mensajes de amor, para que Dios pueda cambiar nuestra vida. Dios te bendiga.